Hola, en esta ocasión vamos a hablar de límites infinitos y límites en el infinito como una extensión del concepto de límites de funciones en puntos, en este caso en los números reales. Bueno, es el único tema que vamos a ver. Y vamos a empezar con la idea de vecindad en un punto. Si nosotros estamos trabajando en los reales con la métrica del valor absoluto, para un punto X en los números reales, vamos a pensar en el concepto de vecindad de X como un intervalo abierto que contiene a X. Entonces es un intervalo A, B, tal que X pertenece a ese intervalo A, B. Entonces, considerando que tenemos un punto X, cualquier intervalo que contenga al punto X le vamos a llamar vecindad de X. Observemos que si nosotros tenemos una vecindad, entonces como X es un punto interior del intervalo abierto, bueno, va a existir un cierto radio, un cierto R mayor que 0, tal que la bola con centro en X y radio R, que no es otra cosa más que el intervalo X menos R, X más R, está contenido en la vecindad. Y en forma contraria, si nosotros tenemos una bola con centro en X y radio R, esa bola será una vecindad de X. En este contexto, entonces, podemos ver que cuando tenemos una sucesión xn que converge a x, podemos poner en términos de vecindades la idea de convergencia de una sucesión. Y bueno, esto es que dada cualquier vecindad, dada U vecindad, vecindad de X, existe n en los enteros positivos, tal que si n es mayor o igual que n, entonces todos los xn están en la vecindad de X. De igual manera, bueno, pues si nosotros tenemos el límite cuando X tiende a un cierto, bueno, cuando T tiende a un cierto punto X de f de t igual a un cierto límite, estamos pensando que nosotros tenemos una función que va de R a R, y nosotros estamos considerando el punto X y L como el límite de la función cuando X tiende cuando T tiende a X. Entonces, si nosotros consideramos una vecindad U que contenga al límite de la función, al número L, entonces deberá de existir una vecindad B de X, de tal manera que esta vecindad bajo la función f caiga dentro de la vecindad de U. Es decir, que necesitamos que dada U vecindad de L, existe B vecindad de X, tal que si nosotros tenemos que T está en la vecindad de B, entonces
f de t está en la vecindad de L. Entonces, bueno, pues esto va a ser, digamos, una manera de caracterizar los límites a partir de vecindades, pero entonces aquí la parte importante pues es que una vecindad la vamos a pensar como un intervalo abierto de tal manera que el punto pertenece al intervalo abierto. Entonces, lo que vamos a hacer es considerar esta idea y ahora extenderla a el caso de R estrella. Por ejemplo, si nosotros tenemos cualquier número real en R estrella, bueno, pues las vecindades las podemos pensar como las vecindades que nosotros estamos considerando. Ahora, si nosotros consideráramos el caso de infinito, bueno, pues vamos a pensar en la vecindad de infinito como el conjunto de todos los números x en R, tal que x es mayor o igual que c, es decir, el intervalo abierto c, más infinito. Bueno, todo esto lo vamos a contextualizar en los números reales, porque en los números reales es donde vamos a poder realizar operaciones. Y bueno, de manera semejante, vamos a decir que el intervalo menos infinito, c es una vecindad para menos infinito. Aquí la cuestión es que ese c es cualquier número real, es decir, que c, más infinito para cualquier c es una vecindad de más infinito y menos infinito, c es una vecindad de menos infinito, independientemente de que c sea positivo, cero o negativo. Entonces, en este contexto, una vez que ya definimos lo que es una vecindad, bueno, pues simplemente podemos trasladar la idea de convergencia al caso de vecindades de infinito y de menos infinito. Particularmente, bueno, pues la idea, digamos, será extenderlo al caso de los límites de funciones. Entonces, ya más, de manera más precisa, si nosotros tenemos una función que va de un cierto dominio E en R en los números reales, este dominio E, bueno, pues puede ser un conjunto, pues pudiera ser tal vez un poco extraño. Aquí no hay ninguna hipótesis extra respecto a cómo es el dominio de la función. Entonces vamos a decir que el límite el límite cuando t tiende a x de f de t es igual a si para cada vecindad u de a, es decir, que tenemos el número a y consideramos una vecindad de a, es decir, un intervalo abierto que contiene a, existe una vecindad b de x, en este caso, bueno, pues tenemos el punto x que bueno, pues no necesariamente ese punto x debe de pertenecer a E, bueno, o no debe de pertenecer necesariamente a la vecindad que nosotros consideremos. Aquí, digamos, la cuestión es que para cada vecindad U de A debe de existir una vecindad B de X, tal que B intersección con E es distinto de vacío, y si nosotros
consideramos puntos en la intersección de esa vecindad con E, entonces esos puntos caen en la vecindad U de A. Aquí la cuestión es que esos puntos X y A podrían podrían estar en los reales extendidos, es decir, podríamos tener como estos mismos casos, pero cuando X y U pudieran ser uno en los reales y otro en los reales extendidos, o los dos en los reales extendidos. Es decir, por ejemplo, nosotros podríamos considerar R como más infinito y A como más infinito o menos infinito, y entonces pues esas vecindades que estemos considerando, bueno, pues van a ser de la forma como habíamos establecido hace un momento. O sea, esa vecindad pues tendría que ser una vecindad de más infinito y U una vecindad de más infinito, de tal manera que todos los puntos que pertenezcan a esta vecindad y a E caigan en esta vecindad bajo la función f. Y aquí, bueno, pues podemos tener cualquier combinación de valores para a y para x, es decir, a y x pues pueden ser reales o más o menos infinito. Pero observemos que bueno, pues simplemente funcionan de manera semejante a lo que estábamos acostumbrados cuando nosotros teníamos, bueno, una bola alrededor de un número real. Y al tener esto, al hacer esta extensión en la definición del límite, entonces pues tendríamos resultados semejantes, por ejemplo, suponiendo que f de t tiende a y g de t tiende a cuando t tiende a x, considerando, por ejemplo, que tanto x como a pudieran estar en los reales extendidos, y estos resultados son, bueno, pues que el límite es único, que la suma de las funciones tienden a la suma de a con b cuando t tiende a x, que la multiplicación de las funciones tiende a la multiplicación de los límites cuando t tiende a x, y que la división de las funciones tiende a la división de los límites cuando t tiende a x. Obviamente, siempre que las operaciones a las cuales nos estamos refiriendo como suma, producto y división estén definidas para los reales extendidos, es decir, que no podemos tener que alfa que A y B sea una más infinito y otra menos infinito, porque recordemos que no está definida la operación más infinito menos infinito, tampoco está definida la operación cero por infinito, ni infinito sobre infinito, ni un número entre cero. Entonces, exceptuando todos esos casos, las operaciones estarán bien definidas independientemente de que A o B estén en los reales extendidos, o sea, consideren valores más menos infinito. Y además, bueno, pues también podemos suponer que x sea también un valor en los reales extendidos.